presidente, el doctor Leonel Fernández, del Centro de Estudio de Economía y de nuestro director ejecutivo, el doctor Marco Herrera Beato, reciban la más cordial bienvenida. Cada mes desarrollamos los conversatorios de economía, que son un espacio de compartir académico para elevar el pensamiento económico, reflexionando sobre temas que impactan nuestras vidas. El compartir con el doctor Gilbert y todos ustedes que nos acompañan en la noche de hoy es un privilegio, ya que nos permite cavilar sobre temas apasionantes, novedosos y que pertenecen al campo Nobel de la economía, que es la neuroeconomía. Esperando se sientan como en su casa y en la libertad de exponer sus ideas, ya que sobre el debate de estas, el pensamiento se enriquece, evoluciona y con todo ello transformamos el mundo. Al doctor Gilbert, a su esposa Anenka, a su hija Vivian, gracias por compartir los conocimientos del Homo economicus entre hombre anónimo estadístico y hombre anónimo existencial. Un honor para nuestro Centro de Estudios de Economía contar con su magistral ponencia. Muchas gracias, doctor. De inmediato vamos a pasar a una breve síntesis de la hoja de vida del doctor Gilbert Kiefer. Su formación es doctorado de filosofía de la Universidad París-Nanterre, Francia, 1995, miembro activo del Grupo Internacional de No Filosofía, formador en gestión mental con Antoine de la Garandrie, máster en filosofía de la misma universidad, máster en letras modernas, Universidad de Estrasburgo, Francia. Dentro de sus publicaciones podemos resaltar entre las principales que tenemos en venta dos de los libros de él: El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, una lectura filosófica; Lo que puede pintar la estética, colección transfilosófica Petra París; Un más allá de la posmodernidad, edición Vélez, Lima, Perú; Diccionario de la no filosofía, París, Francia; Estética no filosófica, París, Francia; Manifiesto de pintura de ilusión no euclidiana, en Francia. Dentro de los reconocimientos que podemos destacar del doctor Gilbert, el gobierno de Francia lo condecoró con las Palmas Académicas en 1999 y le otorgó el grado mayor de esta distinción en el año 2006. Entre una serie de conferencias alrededor del mundo, el doctor Gilbert podemos mencionar Semiótica no filosófica del arte, exposición y conferencia, coloquio de filosofía del Centro Cultural Internacional de Cerisy, Francia; en el Instituto Cervantes, una exposición en Nueva York; Mayan Prophecy durante la Semana de Arte Basel en Suiza; American Digital Mythology para la Harmony Week Chelsea de Nueva York; Sueños de Nazca, retrospectiva, conferencia en el Museo Nacional de Perú, Lima; Non-Euclidean Visions, políptico monumental con un soporte escultural en una estructura metálica de una forma parabólica en el aeropuerto de Guillot, en Francia. Como verán, tenemos hoy un plato fuerte a cargo del doctor Gilbert. Bienvenido. Gracias por todo, distinguida asamblea, gracias por su presencia. Yo tengo un acento francés fuerte, disculpe. Trato de explicar las cosas de manera simple. Hoy día le voy a hablar un poco del Homo economicus, entre el hombre anónimo global, o como usted dijo antes, estadístico, o el hombre anónimo existencial. ¿Cuál es el hombre existencial? Somos nosotros, cada uno de nosotros, porque en 1000 años vamos a perder nuestro nombre, nuestra presencia y todo. Entonces ahora mismo tenemos que pensar nuestra presencia como casi invisible, como hombres anónimos. ¿Cuál es el hombre anónimo global? Es el hombre estadístico. Cuando se habla de hombre existencial, se refiere a Kierkegaard, Søren Kierkegaard, que dijo contra Hegel. Él dijo, bueno, ¿qué me importa el hombre global, estadístico? A él que se refiere Hegel, yo estoy pensando como hombre existencial presente ahora mismo. Entonces, eso es más o menos la dialéctica en referencia a la economía.
Bueno, el Homo economicus es un concepto que viene de la paleoantropología, es el modelo neoclásico y por eso lleva una visión esencialmente racional, lo que nos interesa en realidad. El Homo economicus de Pareto, por ejemplo, para hablar de él, quizás de muchos otros, tiene esa presencia no solamente, pero esencialmente racional, en esta idea de equilibrio con el ambiente y el intercambio económico. Entonces hablamos ahora de Pareto. Pareto, un hombre del siglo XIX, final del siglo XIX, él manejó este concepto. Es la lectura racional y matemática de la economía de Walras, del mundo neoclásico. Pero Pareto escribió al mismo tiempo una obra muy grande de sociología y vamos a hablar de eso también. En el hombre economicus, en el Homo economicus, existen dos hombres anónimos. Cuando hablo de hombre anónimo es el libro que escribí, El hombre anónimo, porque me dije un día que bueno, hay que hablar un poco de un nuevo concepto. No se puede hablar del pueblo. El pueblo tiene una tradición. Ahora tenemos que inventar otro concepto para hablar del hombre en el contexto de la transhumanidad. Entonces inventé el concepto de hombre anónimo, que no es el hombre invisible. Entonces, en este contexto económico del Homo economicus, hay dos presencias del hombre anónimo. Uno, que es el hombre estadístico, global, estadístico, el que cuando se hacen encuestas, cuando se habla de economía, cuando se hace Fibonacci en las chartas de la economía, se habla de reacciones de hombres anónimos globales. Entonces, para la economía hay un hombre anónimo global y también un hombre existencial. Habitualmente el hombre existencial sufre de la economía de la crisis. Lo que me parece a mí muy interesante es hablar un poco de dos filósofos, Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, un filósofo de fin del siglo XIX, a la izquierda se ve Gustave Le Bon, y Edward Bernays. Gustave Le Bon es el filósofo, el psicólogo de la masa. Él inventó la psicología de la masa, del pueblo como masa. Y es un concepto interesante porque obedece exactamente al hombre anónimo global. Es la masa, el hombre anónimo global. Se pierde en una masa. Y hay una psicología muy importante que ahora más o menos está al punto más alto de todos los estudios de la psicología, sobre todo por Edward Bernays. Edward Bernays. Bueno, vamos a hablar de estos dos personajes para definir el hombre anónimo global. La época presente, dice Le Bon, Gustave Le Bon, constituye uno de estos momentos críticos en los cuales el pensamiento de la humanidad está sufriendo un proceso de transformación. Él habla de dos transformaciones. La primera transformación es la pérdida de la religión, de los relatos místicos o de la religión oficial. Segundo, es lo que nosotros llamamos la posmodernidad o la modernidad
La modernidad y la posmodernidad es la influencia de la racionalidad, muy importante por la física cuántica, la física de Einstein, las matemáticas de Hausdorff, etc. Entonces, él tuvo al final del siglo XIX la intuición de que hay dos cambios esenciales que van a condicionar completamente nuestra época. La pérdida de la religión, yo hablo no de ¿qué pasa? Yo no hablo de este país, porque yo sé que hay casi una mística, una religión casi oficial en este país. Yo hablo de Europa sobre todo. Bueno, entonces Le Bon dijo eso, me parece muy importante porque da una idea global. Y así se definiría el hombre anónimo global entre masa y estructura científica. Masa es la idea de Le Bon, fin del siglo XIX. Estructura científica es la transhumanidad de nuestro futuro ahora mismo. Eso empezó con Kant, el siglo XVIII. Después Auguste Comte. Auguste Comte ve 3 épocas de la humanidad. La última es el positivismo. El positivismo es la etapa científica de la humanidad. Después de la religión, de la metafísica, viene entonces, en esta tripartición hegeliana, él ve la última etapa es entonces la etapa científica. La etapa científica tiene su apoyo actual en la postmodernidad. Le Bon dice, en todo caso, para una visión genérica es necesario, en primer lugar, recordar la verdad establecida de la psicología moderna en cuanto a los fenómenos inconscientes. La masa se dirige por estudios del inconsciente. Entonces, ya estamos cerca de Edward Bernays. Edward Bernays habla de un libro que se llama La propaganda, que es más o menos contemporáneo de la creación de la FED, más o menos 1914, la FED, 1918 más o menos. Entonces es una idea interesante. Entonces Bernays es un especialista de la manipulación de masa. Él dice, quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituye el gobierno invisible que detenga el verdadero poder, y etc. La cosa interesante es que hubo experiencias en eso. La primera es la comisión Grell, que Bernays contribuyó a organizar y que logra movilizar el pueblo US para la guerra en 1917. Ese suceso hace su fama definitivamente. Entonces, Bernays, y eso es la ficha que dice I want you for US Army. Pero no solamente esa ficha, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, él tomó personalidades que hicieron intervenciones. Yo pienso que esa guerra es interesante porque otro dice todos los días. Entonces, la masa toma apoyo sobre personalidades que cambian su opinión. Y es todo un proceso que influenció la publicidad y la política y la economía. La idea es que la publicidad alimenta el hombre anónimo global o estadístico de ilusiones. Por ejemplo, ahora pensamos que vamos a tener la segunda fase de la crisis. Normalmente una crisis económica no se espera. Es un golpe que nadie espera. Entonces, hablamos de eso, pero yo pienso que la gente que decide de la economía sabe cómo hacer explotar las burbujas en un momento adecuado.
Entonces, eso también es una especie, no es una propaganda, es una manipulación, no es como la opinión. Digamos simplemente que hay una asimetría de la información en la economía. De un lado, el pueblo o el hombre global, anónimo global, tiene que reaccionar en un proceso dado. El hombre anónimo existencial siempre pierde todo en una crisis. Pero hay algunos que tienen el poder, que manejan todo eso. Es el tercer hombre, vamos a hablar de él, es el hombre invisible, el hombre global que hace la propaganda, que hace la manipulación, es el hombre del poder. Entonces y eso también es una persona que no se trata de complotismo, son personas que la gente no conoce. La gente no conoce a esas personas que tienen el poder. Un ejemplo de Guatemala, 1950, con Bernays. Jacobo Arbenz, nuevo presidente del país, para modernizar la economía, procedió a una apropiación de las tierras, como se hizo en este entonces. Entre otras, entonces tocó la sociedad United Fruit Company. Aquella toma el servicio de Bernays y se terminó por un golpe de Estado. Y entonces para nosotros es una alegoría, porque las multinacionales con el poder de la propaganda o de la manipulación o de la publicidad, no sé cómo definirlo, entre paréntesis, Bernays escribió este libro que se llama Propaganda. Y ese libro inspiró todas las propagandas de la publicidad y de la política. También de Hitler y otros, todo el mundo se inspiró en este libro fantástico. Y entonces, ahora estamos en el crecimiento de una burbuja gigante de deudas acumuladas, burbuja que liberó una parte de su energía en 2008, pero sigue, no se sabe cuánto va a explotar otra vez. La ley de los 3 hombres anónimos nos enseña lo siguiente. El hombre anónimo existencial, nosotros, que no tenemos conocimiento de la economía, este hombre soportará el golpe de la realidad. El hombre anónimo global será la víctima de la propaganda, es el mismo hombre, pero visto de manera global. El anuncio de la crisis que no llegará como lo pensamos porque hay quantitative easing que están justamente posponiendo la crisis. El tercer hombre anónimo, el hombre de la élite y del poder, este hombre triunfará. Mientras tanto, justamente estamos ahora en un cambio de sociedad, de civilización, de una mutación completa. Hay computadoras, internet, conocimientos que se desarrollan con una velocidad exponencial. Hay una nueva humanidad que está a punto de tomar la dirección del mundo por la inteligencia artificial, la robótica, la transhumanidad. Y ahora podría esta nueva humanidad con sus poderes excepcionales funcionar de otro modo para no dejar la humanidad primera, la nuestra, nosotros, en un estado de esclavitud. Eso es la pregunta más importante. Regresamos ahora en el siglo XVI, el humanismo del siglo XVI, un francés, Rabelais, uno de los pocos humanistas que la gente a veces conoce con Erasmo. Pero él dijo, science
sans conscience n'est que ruine de l'âme, en francés, en español. Ciencia, pero hay que traducir eso, ciencia, que significa en el siglo XVI, ciencia, y conciencia, ¿qué es? Entonces, es la época de la impresión, del libro. Entonces, la impresión hizo salir el conocimiento de los monasterios y abrió el mundo al conocimiento. Era el inicio de descubrimientos exponenciales, en realidad, de todo nuestro mundo. Ciencia significa, en el mundo de Rabelais, los conocimientos de todo tipo, matemático, filosofía, poesía, todo tipo de conocimiento, lo que llamamos ahora información. Eso significa ciencia en la palabra de Rabelais. Conciencia, ¿qué significa eso? Conciencia no significa conciencia, yo tengo conciencia interna, no todo eso. Conciencia es el sentido de Dios, el sentido de lo místico, el sentido de la civilización, de los valores de la civilización, de lo esencial. Entonces él dice, la ciencia sin conocimiento de lo esencial, de lo místico, no vale nada, es una ruina del alma. Esa definición del humanismo nos falta ahora. Nosotros vamos a entrar en un mundo de la transhumanidad, pero sin humanismo, aparentemente. Y eso es el peligro, me parece. Nuestra esencia de hombre anónimo, ¿cuál es? Nuestra esencia se define por una conciencia, para mí, de la muerte como horizonte. Un robot no tiene conciencia de muerte. Es por eso que nunca podría imaginar como un hombre. Nosotros podemos imaginar, crear, porque tenemos la conciencia de la muerte, tenemos el temor de la muerte. Hay que programar el temor de la muerte en los robots, en la inteligencia artificial para competir con nosotros. En este ambiente de conciencia de muerte, se podría hablar de Primo Levi. Para mí es una referencia importante, el italiano Primo Levi. Este personaje tenía una experiencia extrema en el campo de concentración alemán nazi. Él narra que encontró un personaje, Lorenzo, y Lorenzo en este mundo deshumanizado le dio a comer. Entonces, Lorenzo tenía una generosidad en este mundo totalmente loco, totalmente deshumanizado. Entonces, eso era la más importante presencia humana. Entonces, la humanidad se caracteriza por justamente la generosidad, la empatía. ¿Qué caracteriza el hombre en el horizonte de la muerte? La empatía. Y Primo Levi dice otra cosa. Lo que caracteriza al hombre segundo es el sentido del arte. Generosidad y sentido artístico son parte de la esencia humana frente a la deshumanización. Ahora, hablamos ahora de la esclavitud, de la pérdida de humanidad. ¿Cuál es el motor de eso? El motor de la esclavitud es la deuda. Es el primer motor. Es el motor de esencia económica, de la deshumanización del hombre anónimo existencial. Si existe una deuda que no se puede saldar, su dimensión exponencial inherente conduce a la esclavitud. Eso era la experiencia de los griegos del siglo VI antes de Cristo. Y Solón hizo una ley para justamente evitar la esclavitud por deuda.
se llama en griego eisakteia. Pero es una larga tradición humanista de diferentes civilizaciones como la judía, por ejemplo. El Deuteronomio dijo, habla de Shemitah. Entonces, el año sabático, 7 años para remitir las deudas. Ahora estamos en el problema de la deuda. Por ejemplo, a pesar de Solón, 2600 años después, Grecia entró en una especie de esclavitud. Tuvo que vender aeropuertos, puertos, justamente por deuda. El problema de la deuda y su resolución es la ocasión de insertar de nuevo una conciencia de humanidad en el proceso económico. La reducción a la humanidad esencial nos aprende que los 3 hombres anónimos son uno en realidad, porque incluso el hombre invisible es un hombre anónimo existencial. Entonces, este hombre o el que maneja la economía no tiene que perder la humanidad. Incluso si hay justamente robots que hacen algoritmos, que hacen gran parte de la economía. Yo pienso que la transhumanidad que va a llegar, y es una ocasión positiva también. La transhumanidad va a pasar por un proceso de maduración, pienso. Y la segunda fase de esta maduración va a tener que pensar de nuevo a la esencia del hombre anónimo existencial para regenerarse, pienso yo. Aquí termine. Gracias. A mi derecha nos acompaña el filósofo y escritor cubano Elías Acosta Matos, autor del libro El Apocalipsis según San George. Pertenece a la Asociación de Escritores UNEAC, miembro del Consejo de Redacción de diversas publicaciones, entre ellas Cuba Socialista, graduado como licenciado en Filosofía en la Universidad Estatal de Rostov, de la Unión Soviética. Es doctor en Filosofía, vinculado a medios artísticos y literarios, especialmente por la ensayística y el periodismo. Ha colaborado regularmente en órganos de prensa cubanos y extranjeros, como el Caimán Barbudo, América Nuestra, Sierra Maestra, periódico Juventud Rebelde. Fue director de la revista de la Biblioteca Nacional. Ha escrito programas históricos y dramatizados seriados para emisoras de radio. Perteneció a la Asociación de Hermanos Saiz, presidiendo durante varios años la filial de la provincia natal, de la que es miembro de honor. Se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional José Martí entre 1997 y 2007, hasta su designación como jefe del Departamento de Cultura del Comité Central. Tenemos una autoridad, doctor en filosofía, y me permito pasarle el micrófono para que él empiece este conversatorio entre el doctor Gilbert y ustedes, que es la parte que más le motiva al doctor luego de su extraordinaria ponencia. Gracias, doctor. Muy buenas noches, estimadas amigas, amigos. En este momento están dando los premios soberanos, lo cual demuestra con esta sala llena que todavía tenemos esperanza hacia el futuro. Por supuesto, no tengo nada en contra de los premios soberanos, cada uno en su ámbito. Lo que sí digo que hablar de filosofía en el trópico, en el Caribe, en un día de jolgorio, pues nos caracteriza también como resistentes. Eso que el doctor Gilbert ha magistralmente explicado y que nos deja tan buen sabor escuchar en un intelectual de su valía. La necesidad de estar insatisfecho con el mundo en que vivimos y alertar de los peligros que nos acechan. Él lo ha dicho de una manera poética, pero también filosófica, y ha dicho con razón, y aquí voy a tomar prestado unas palabras de Octavio Paz,
el gran mexicano enciclopedista que junto con Alfonso Reyes fueron la cima, y Jorge Luis Borges de Argentina, la cima en un momento determinado del pensamiento, digamos, más elaborado de nuestro continente. Y Octavio Paz decía con razón, tomando a Cioran, al rumano, decía con razón que estamos viviendo una intemperie espiritual. O sea, hemos abandonado las certezas y estamos en un mundo absolutamente desconocido y peligroso. Hemos vuelto, aunque estemos muy avanzados civilizatoriamente en el sentido de objetos, artefactos, tecnología, inventos, emprendimientos, etcétera, hemos vuelto a una etapa en la cual todas las certezas se han derrumbado. El profesor Gilbert hablaba de que hemos dejado atrás la religión, que era un claustro materno para varias generaciones y varias civilizaciones, sobre todo la civilización occidental de raíz judeo-cristiana. Estamos en un momento en el cual estamos viendo fenómenos que no pensábamos ver en el siglo XXI. Por ejemplo, ISIS, el fenómeno ISIS. Eso cualquiera que lo estudie se remitirá en la forma incluso de no solo de creer, sino de guerrear. Se remitirá a las etapas superadas de la humanidad, la Edad Media hacia atrás. Estamos viendo masacres como la de Nueva Zelanda. Estamos viendo además que se ha pervertido la verdad, que ya no hay verdad porque vivimos la posverdad. Ya no hay noticia porque están las fake news, que son las que nutren constantemente las causas. Lo que Bernays hizo para derrocar a Arbenz en el 54 en Guatemala es un cómics al lado de lo que se está haciendo hoy ante nuestros ojos, por ejemplo, en Venezuela, para el que quiera profundizar. Y dejemos las pasiones, que cada cual puede tener su predilección, pero dejemos las pasiones. O sea, que el New York Times se haya visto obligado a reconocer que sí, los camiones de ayuda humanitaria se quemaron, pero del lado colombiano, cuando toda la prensa mundial afirmó hasta hace unos días antes que había sido una acción venezolana. Cuando CNN se atreve a reconocer que sí hubo un atentado con drones contra Maduro, cuando toda la prensa no lo creyó, y que no pase nada, que nadie se arrepienta, que nadie se disculpe, que nadie se retracte, es la etapa, el cénix de eso que hizo Bernays en el 54. Que por cierto son las mismas técnicas que se aplican hoy, lo único que es más sofisticada. Tuve la suerte de escribir hace 10 años un libro y publicar que se llama precisamente Imperialismo del siglo XXI, las guerras culturales. Y partía, doctor, exactamente del análisis, bueno, un poquito más atrás, del análisis de William Randolph Hearst, el creador de la prensa amarilla, el del New York Journal, el que desató, igual que Bernays propició la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, William Randolph Hearst propició en su pugna con Pulitzer la entrada de Estados Unidos en guerra contra un imperio decadente como era el Imperio Español, que estaba venido a menos en América y en Asia. Y en 3 meses logró una guerra, en unos meses logró una guerra que el secretario de Exteriores de la época norteamericana, de apellido Hay, tildó con razón pequeña guerrita espléndida. Porque en 3 meses le dio el dominio a Estados Unidos del mundo, y le dio el dominio de Asia, y le dio el dominio de América. Y me recuerdo una anécdota muy ilustrativa sobre cómo se manipula a ese hombre económico, y se manipula a la masa de la que hacía referencia a Le Bon, cuando precisamente eso es la prensa amarilla: manipular sentimientos y no apelar a la razón, manipular a la fe y no apelar a la ciencia, manipular al sentido de rebaño y no estimular la individualidad ni la rebeldía ante un yugo intelectual que se te imponga. Y recuerdo que él mandó a su mejor dibujante, a Remington, a La Habana, para que dibujara y le mandara para su periódico los sketches de las terribles barbaridades que estaba sucediendo en La Habana en la guerra entre cubanos y españoles, para forzar la entrada de los americanos a la guerra, ¿no? Y Remington le manda un telegrama y dice: estoy en La Habana, aquí no pasa nada, aquí todo está en calma, estoy tomándome un café ahora mismo sentado en una avenida.
Y William Randolph le respondió: usted mande los dibujos que yo pondré la guerra. Pondré la guerra. Bueno, ¿con qué facilidad se atizan guerras en nuestro tiempo? ¿Con qué facilidad se destruyen países prósperos? Como por ejemplo hemos visto Libia, Siria, Irak. ¿Con qué facilidad se cuentan los muertos por centenares de miles? Porque esa manipulación sigue existiendo. Y ahora es todavía más impúdica que nunca, porque ya no hay siquiera la posibilidad de compararla con un criterio de la verdad. Todos los filósofos, 26 siglos de filosofía occidental, defendimos, todos los que nos hemos dedicado a la filosofía, defendimos el criterio de la verdad. Unos la buscaban de un lado, otros la buscaban de otro lado, pero todos coincidíamos en que existía algo llamado la verdad. Unos lo buscaban dentro del hombre, otros lo buscaban en la religión y otros lo buscaban fuera del hombre. Y entonces, ahora se nos ha dicho que no existe la verdad, que los datos alternativos de la realidad, uso las palabras de Trump y de su vocero, son los que cada cual tiene su verdad y todas son respetables y todas son asimilables. Entonces ahí hay un grave peligro moral, porque se pierde el sentido moral del juicio humano y de la toma de posesión ante lo que tú estás viviendo. Entonces, no nos asombremos de que el llamado que haga el profesor Gilbert sea precisamente de inconformidad y de rebeldía contra ese estado de cosas. Y qué bueno que de Francia nos lleguen estas ideas, porque Francia ha sido cuna siempre de ideas de avanzada y redentora. No solamente Descartes, no solamente, bueno, se habla de Rabelais, se puede hablar de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, se puede hablar de muchos, y se puede hablar de la Escuela de los Anales francesa, que por algo trató de darle rostro a una historia basada en masas anónimas y personalidades descollantes, y trató de darle voz al hombre sin voz, a la mujer sin voz. ¿Cuántas luchas las feministas por darle visibilidad a la mujer? En el siglo XXI todavía estamos en una lucha que se supone que se hubiera ganado. Entonces, yo creo que ha valido la pena no ver El Soberano y estar aquí, ya que hemos oído este llamado a tomar una nueva Bastilla, que es precisamente la de la desinformación y la de la deshumanización en los últimos tiempos, basado en la ciencia y la tecnología incluso. Muchas gracias.